¿Cómo están todos, amigos? Buenos días, bienvenidos a 24 horas, la emisión nacional en la que vamos a analizar temas más importantes de la coyuntura del país. Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Milton, el gusto es mío. Amigos, buenos días y cerrando otro mes del año. Hoy concluye mayo, el tiempo pasa muy rápido y bueno, como tú decías, tenemos importante información que compartir con ustedes. Cierto, se acabó el mes. Empezamos medio año, primer semestre, fuera. Vamos a hablar con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, porque vamos a analizar el primer mes también del estado de excepción. En cifras hay algunas alentadoras, pero lo que se ve a diario no es nada alentador. Y también nos va a acompañar Juan Fernando Flores, asambleísta, para analizar esta situación en la que continúa entrampada la asamblea, ¿no? Y tiene que ver con el análisis también del informe de esta comisión que sugirió la destitución de Guadalupe Llori, lo que ha llevado a posiciones contrapuestas al interior del legislativo. Así es, a propósito, vamos a empezar a revisar lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Bueno, hay una nueva acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori para frenar el tener que poner a consideración del Pleno esta decisión de la Comisión Multipartidista que por votación unánime sugiere la destitución de Llori, al punto de que el Partido Social Cristiano y la bancada de UNES han dicho pues que ellos no van a acatar esta medida cautelar. Así es, no van a acatar porque dicen que la comisión evaluadora, la comisión ad hoc, se extinguió el momento en que presentó su informe, esto del miércoles anterior, y la demanda es sobre nada. Entonces ellos van a seguir con su plan de buscar la destitución de Guadalupe Llori. ¿Cuándo lo van a hacer y en qué sesión van a aprovechar? Eso están planificando. Escuchemos al asambleísta Esteban Torres, que es uno de los denunciantes de la presidenta Llori. Carece de toda eficacia jurídica, atenta contra la Constitución y contra la independencia de poderes. Y en ese sentido, no va ni a detener ni a impedir que el Pleno trate este tema cuando tenga que tratarlo y tome una decisión al respecto. Sí, claro. Y en el otro lado, la protección de Guadalupe Llori, los grupos que la protegen de manera dispersa, porque por un lado está Pachacuti, por el otro lado el BAN, que incluye a Creo y a algunos independientes, algunos miembros de Izquierda Democrática, los tres por separado protegen o defienden a la presidenta Llori. Incluso el mismo presidente Guillermo Lasso ha respaldado la institucionalidad de la Asamblea y eso va de la mano con el mantener a la presidenta en sus funciones. Pero escuchemos lo que dicen desde la bancada de Pachacuti, Salvador Quispe. Si no respetan estas medidas cautelares, acudiremos a las instancias políticas, sociales y jurídicas nacionales e internacionales. Nosotros no necesitamos la tutela del presidente de la República. El presidente de la República pierde el tiempo tratando de sostener a alguien que tiene su propia estructura. Todo un embrollo resulta lo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, porque el que denuncia, primero denuncia, después ya no denuncia, luego desiste y después desiste de desistir. Algo así más o menos, es un trabalenguas, pero así es. Sí, lo cierto es que para ayer estaba previsto ya que se pronuncie también el juez, recordemos, sobre esta acción de protección que presentó en Cuenca Iván Saquicela y fue negada, fue desestimada. Esto quiere decir que sigue vigente su suspensión por 90 días a las funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Escuchemos lo que dijo Iván Saquicela luego de conocer la decisión del juez de Azuay. Yo creería que es una decisión bastante errada, pero nosotros simplemente vamos a actuar en derecho y por lo tanto acabamos de impugnar, de apelar, fundamentaremos la apelación para que podamos volver a debatir en un segundo momento ante la Corte Provincial. ¿En qué tiempo, doctor? Bueno, inmediatamente de conformidad como disponen las normas, vamos a impugnar y una vez que exista eso tendremos una nueva oportunidad de debatir. Bueno, así queda entonces la... Yo quiero mandar un saludo al ministro de Trabajo que me acaba de corregir. El primer semestre no se acaba hoy, sino el 31 de julio. Mayo es el quinto mes. Es el quinto mes. Perdón. Bien, válida esa corrección y que bueno, no que estén tan atentos. Pero sobre este tema... Sí, pero no me deja presentar porque me desconcentró el ministro, pero bueno. Sobre este tema, lo que te iba a decir es que no solamente se pronunció Iván Saquicela, ¿no?, sino también lo hizo el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peña Herrera. Escuchemos lo que dijo. El juez, luego de hacer una exposición motivada de su sentencia, ha ratificado
que el Consejo de la Judicatura no ha vulnerado ningún derecho constitucional, ninguna garantía constitucional al doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, al resolver como medida preventiva, no como sanción disciplinaria, la suspensión hasta 3 meses en el ejercicio de sus funciones. Y el día de ayer se hizo pública la renuncia que habría presentado el viernes pasado Marisol Andrade al cargo de directora del Servicio de Rentas Internas, después de haber pertenecido a esa institución, decía ella, 19 años y 4 años ocupando la dirección. Así es, directora del Servicio de Rentas Internas, 3 años durante el gobierno de Lenín Moreno y el primer año de Guillermo Lazo. La directora Marisol Andrade dice que se va a dedicar a cosas ya familiares, que las postergó. Ella vive en Riobamba, regresará a su ciudad donde está su familia y deja cumplidas algunas metas que se trazó, como por ejemplo obtener toda la información de los ecuatorianos residentes en el exterior. Escuchemos las últimas palabras de Marisol Andrade, que será reemplazada por Francisco Briones. Yo recuerdo un 23 de mayo del 2018, cuando asumí las funciones de directora general, me había planteado trabajar fuertemente en 2 pilares en la administración tributaria ecuatoriana. La una era la simplicidad, vista desde el lado normativo, administrativo y demás, y el otro pilar era la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Ya recibimos en septiembre de 2021 44.000 cuentas de 43 países. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Se difirió la audiencia preparatoria de juicio en contra de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa. Bueno, veamos lo que hemos preparado a continuación. A las 9 de la mañana de este lunes se debía instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Correísmo, pues es investigado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras haberse retirado el grillete electrónico que portaba y abandonar el país cuando estaba procesado por peculado. El pedido de cambio de fecha fue hecho por su defensa. Es que el señor Alvarado se retiró el grillete cuando todavía estaba vigente la orden de privación de la libertad. Alvarado fue declarado inocente del delito de peculado en el caso SECOM por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en octubre de 2020, pero estaba prófugo desde 2018, cuando viajó a Venezuela, luego de despojarse del grillete, acción por la que hoy es procesado y que no se puede juzgar en ausencia. Por ello, el abogado solicitó que se imponga una caución. Reconocer que no se va a negociar es reconocer que hay una organización o que hay unas organizaciones en plural que están operando al margen de la ley. El penalista Stalin Raza dice que es posible solicitar este recurso en este tipo de casos, que además podría garantizar la presencia de Fernando Alvarado en el país y en el proceso. Pero es una facultad del juez saber si la caución es una medida de aseguramiento conveniente y suficiente para impedir que él pueda volver a fugarse de la justicia. Alvarado, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, ocupó cargos como secretario particular, secretario de Comunicación y ministro de Turismo. Solicitamos una entrevista con el abogado defensor de Fernando Alvarado, pero por razones de agenda no fuimos atendidos. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Son las 7:15, seguimos con las noticias, amigos de 24 horas. Leandro Antonio Norero, detenido el 26 de mayo con más de 20 millones de dólares entre dinero en efectivo, lingotes de oro, el avalúo de 11 viviendas y carros de lujo, va más allá del envío de droga a Europa. Según el portal web Periodismo de Investigación, Norero tenía contactos a todo nivel. En su última publicación, el portal web Periodismo de Investigación da detalles de quién es Leandro Norero y el poder que amasó en los últimos años. El pasado 26 de mayo, durante la operación Despegar, la policía allanó la vivienda de Norero y 18 inmuebles más, pero lo que se encontró en la casa del también conocido como El Patrón superó cualquier expectativa. En esta vivienda, valorada en más de 2 millones de dólares y ubicada en la urbanización La Ribera del Batán, una de las zonas más exclusivas de San Borondón, se incautaron más de 24 millones de dólares, 6.5 millones en efectivo y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, más de una decena de relojes que cuestan entre 200 y 600 mil dólares, 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones. Según Periodismo de Investigación, la propiedad pertenecía a Javier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran Reparto y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel Salcedo, involucrados
involucrados en la trama de corrupción dentro de los hospitales públicos. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Norero, su conviviente y 5 personas más, se demostró que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas por los ingresos que tenían. A la investigación por lavado de activos se suma otra por tenencia ilegal de armas, aunque todavía resta por determinar si es procesado por los documentos que tenía en su poder con su fotografía. Portaba 2 licencias de conducir con distintos nombres, también 2 cédulas de identidad, informó el ministro de Gobierno Patricio Carrillo. La policía no descarta los vínculos que Norero tendría en los distintos organismos públicos. Y es que en la residencia de El Patrón también se habrían hallado documentos que reflejan la adquisición de una vivienda en Santa Elena, valorada en $230,000, que estaría a nombre de la ex fiscal de antinarcóticos que lo asesora jurídicamente. Norero, además de lavar dinero del narcotráfico y financiar a varias bandas narcodelictivas, según la policía, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel. Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, quien fue el líder de los choneros. Tras la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad contra el Lavado de Activos, formuló cargos a Norero Tigua, sus hermanos Joana e Israel, también contra las 6 firmas que administraban El Patrón y su conviviente Lina R., a quien se le dictó medidas sustitutivas. Joana Ramos, 24 horas. Una salud en crisis porque el desabastecimiento de medicinas, de insumos, está poniendo ya al borde del colapso la atención médica en hospitales públicos, sobre todo de la capital. Así es, hay miles de cirugías represadas. Hay más de 500 cirugías en el Pablo Arturo Suárez y así, por el estilo, se va repitiendo este problema en los hospitales públicos y de la red del IES también. El país necesita que haya realmente un revulsivo en el tema de la atención a salud. No solamente el plan farmacias apuntará a bajar la corrupción y a garantizar el abastecimiento, pero irá paulatinamente cuando empiece, porque tampoco tenemos fecha. Dijeron unos días y esos días todavía no sabemos cuáles serán esos días. Veamos el reportaje. La lista de pacientes a la espera de una cirugía se incrementa cada día en la gran mayoría de hospitales del país. Jimena no tiene un cuadro grave. Su caso es por una fractura sin mayor complejidad aparentemente, pero tampoco hay insumos para la intervención. Viene con una fractura de talón. Por los insumos no me han podido ayudar aquí en el Pablo Arturo. Es la realidad dentro del Hospital Pablo Arturo Suárez. Lo que callan las autoridades está en boca de los pacientes que no esperan sino que el Estado cumpla. No hay aquí el material para que nos hagan la operación desde el 19 de mayo. Esperando aquí en el Pablo Arturo Suárez para recibir una cirugía de rótula. No es una realidad ajena para los menores. Fanny es la madre de esta pequeña que nació sin escuchar. Desde entonces espera por un implante auditivo que le ha sido negado por falta de presupuesto. Sí, esta pequeña lleva toda su corta vida esperando por atención. Hay como cuántos niños ahí esperando, tienen que seguir esperando. Y esto ocurre en la gran mayoría de hospitales. El origen, el mismo, la falta de recursos. La falta de medicinas hacen que en el sistema de salud preventivo, en el primario, no podamos realizar una buena acción de prevención y promoción. Solo en el Hospital Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para el quirófano de 600 pacientes. En el de Calderón suman 350 y llegamos al Hospital San Francisco del IES. También se reporta que hay cerca de 500 cirugías represadas para los próximos 6 meses solo en este hospital. Y este ya será un problema que debe ser resuelto tanto por autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como por las autoridades de Estado, pagando la deuda de salud. Y es que aquí las cosas no son tan distintas. Están atendiendo casi al 100% de su capacidad, pero el abastecimiento de insumos y medicinas ya es un dolor de cabeza. Hemos tenido algo de problemas, por ejemplo, en analgésicos, que es lo que más nos ha hecho daño. Tuvimos subidas de hasta el 300% en la demanda de niños con problemas respiratorios altos. Entonces nos desabastecimos de lo que es acetaminofén, ibuprofeno. Y al final, en los hospitales, médicos y personal administrativo prácticamente hacen magia para reducir la espera de los pacientes y sostener la atención. No siempre se puede. Los hospitales están en cuidados intensivos. Fausto Yepes, 24 horas.
Sí, por eso piden la declaratoria de emergencia. Pero Milton, rápidamente antes de irnos a la pausa, hablando de salud, el Ministerio de Salud a través de un comunicado decía el día de ayer que tras la investigación que se ha realizado este primer caso sospechoso de viruela del mono en el país, la evolución clínica no es compatible con los signos y síntomas de la enfermedad y que por ende pues, se descartaría en las próximas horas que se trate de el primer caso confirmado, ¿no? Habría quedado solamente en sospechas y hay que decir que el primer caso que está con sospecha en Perú, esa persona refirió que el único viaje que ha realizado es acá a Machala, en la provincia del Oro, en Ecuador. Vamos a la pausa, amigos. Son las 7:22 y regresamos ya para hablar con el ministro de la evaluación del primer mes, el inicio del segundo mes del estado de excepción en 3 provincias del país. Está con nosotros el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pero antes, lo que dijo anoche Cynthia Viteri en una intervención de 8 minutos, que es un llamado de atención, es una crítica al accionar del presidente de la República y a las decisiones que está tomando en el tema de seguridad. Escuchemos parte para empezar a analizar esto. Los actos de violencia que vivimos se están asemejando a los que ocurren en países convulsionados, como por ejemplo Colombia y México. Explosiones en vehículos, asesinatos a plena luz del día, robos en cafeterías y restaurantes, colegios asaltados, niños heridos por disparos en expresos escolares. En su gobierno, presidente Lasso, pasa lo que nunca ha pasado. Y si no se lo para ahora, no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción. No hacer planes que no se ejecutan. El problema de la inseguridad se soluciona con decisión. Tome decisiones que generen resultados. El país se le salió de las manos. La delincuencia le ganó en menos de un año. Si un presidente no ha hecho lo básico, que es la educación, salud y seguridad, ¿cuál es el papel que desempeña? ¿Para qué sirve? Basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. La seguridad es su exclusiva competencia según el artículo 261 de la Constitución. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumplen. No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar. Bueno, ministro, buenos días, gracias. ¿Qué responder a lo que dijo la alcaldesa? Porque todo lo que dice resulta siendo cierto. Buenos días, Milton. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan en esta mañana. Bueno, yo le preguntaría también al municipio, ¿cuál es la capacidad de resiliencia que tiene el municipio de Guayaquil? Porque si algo nos permite los datos y la información y la estadística es no solamente clasificar el dato, caracterizarlo y conceptualizarlo, sino también nos permite interpretar por qué está sucediendo. El Ecuador, de por sí no es, todo el Ecuador no es violento. Son específicamente las ciudades de Guayaquil y las ciudades de Esmeraldas y una parte de la provincia de Manabí. Esas son las que tienen alta criminalidad y baja capacidad de resiliencia. En las otras ciudades podemos encontrar una mediana criminalidad, baja criminalidad, pero alta capacidad de resiliencia. ¿Qué quiere decir con eso, ministro? No lo entiendo, perdón. La resiliencia es, por ejemplo, la capacidad que tenemos para resolver juntos los problemas. Ok, entiendo lo que significa esa palabra, pero ¿qué tiene que ver con esto el municipio de Guayaquil? El municipio de Guayaquil tiene que ver mucho porque justamente es esta capacidad para, juntos, todos unidos. El presidente de la República ha hecho una convocatoria para que nos unamos, porque este es una razón de Estado. Este no es un problema de las instituciones, no es un problema del gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano. Le ha dado un montón de cosas a la Policía Nacional, camionetas, gasolina, etcétera. Lo ha detallado la propia alcaldesa y lo ha reconocido el gobierno. O sea, bueno, miremos cómo están los programas de protección, porque los programas de protección son los que deben funcionar de mejor manera ahora para prevenir, y también los programas de protección a víctimas y testigos, los programas de protección a todo el sistema judicial, evitar la impunidad. Esa es la capacidad de resiliencia que se necesita en las ciudades. Estamos trabajando, estamos nosotros construyendo desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado un ente articulador y coordinador para que todos los órganos del Estado, del gobierno, los poderes del Estado, empecemos a trabajar de manera articulada y coordinada. Los resultados no pueden aparecer de la noche a la mañana, pero sí estamos conteniendo. Este primer mes ha sido un mes de contención. Esperemos que con las acciones que se están tomando, que no son discursos, son acciones concretas. A Guayaquil hemos entregado 300 policías más. A Guayaquil estamos trabajando en algunos temas. Acabamos de desarticular una organización económica criminal
que financiaba a varias organizaciones que intimidan y que generaban todos los actos irracionales en los centros penitenciarios. La del Norero. La del Norero. Entonces, continuamos nosotros en esa lucha, continuamos en ese trabajo, pero es fundamental que más allá de pretender en un año electoral hacer campaña, unirnos y trabajar absolutamente juntos con objetivos comunes y con indicadores. Campaña, lo que dijo la alcaldesa ayer? Yo creería que estamos empezando un proceso electoral y que es más importante es la tutelar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y trabajar en ese sentido. Ministro, buenos días, pero usted mencionaba estas 3 ciudades que son ciudades puerto, tienen eso en común y ahí la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha salido de las manos en ese sentido? El hecho de que se ha incrementado en un 100% la actividad narcodelictiva a través de los puertos. Se han incautado 32 toneladas de droga, de cocaína, en lo que va en los 4 primeros meses del año, 18 personas detenidas, pero eso habla de que sigue siendo una actividad que es priorizada a través de este mecanismo de puertos. Algo que no se logra contrarrestar pese a eso. Buenos días, Liz. Buenos días. Efectivamente, el problema es la principal amenaza que tiene el Estado ecuatoriano y yo creo que la única amenaza que tiene ahora como democracia y como Estado es la presencia del crimen organizado, del narcotráfico y de estas economías ilegales que giran alrededor de este negocio criminal. Estamos nosotros con la fuerza de tarea fortaleciéndola en Esmeraldas, conjuntamente con Fuerzas Armadas y con otras instituciones del Estado. Y ahí es donde nos vamos encontrando con algunas debilidades. Por ejemplo, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera. ¿Cuál es el rol en la frontera que tiene el Cuerpo de Vigilancia Aduanera y por qué quedó reducida a una básica institucionalidad? Hay que devolverle institucionalidad también, hay que fortalecer a todos los organismos. El tema de las agencias municipales de tránsito, que muchas de estas están con una baja capacidad de desempeño en los controles. Entonces, necesitamos articularnos y la fuerza de tarea en Esmeraldas lo que pretende ahora en este siguiente mes es contener la presencia de la droga que circula por todo el territorio nacional. Estamos trabajando para devolverle también capacidad a la Dirección de Aviación Civil, para que sea la Dirección de Aviación Civil la que contenga las narcoavionetas y a través de un sistema de alerta temprano la posibilidad de identificarlas y de igual manera fortaleciendo la presencia jurisdiccional del Ecuador en espacios marítimos, de tal manera que nosotros no solamente decomisemos, no son 30, son 90 toneladas de droga ya decomisadas alrededor de los puertos. Eso queremos cambiar esa dinámica para que los decomisos se realicen en las fronteras. Pero ahí la pregunta es, ¿hay los recursos? Porque todo lo que usted ha mencionado demanda recursos para esas instituciones. Y segundo, si realmente hay ese apoyo, porque la droga entra, o sea, ha quedado establecido por la frontera norte, por la frontera sur, las armas, y todo eso viene a servir a ese sicariato que se comete todos los días. Y la razón también viene motivada por eso, por esa actividad narcodelictiva. ¿Cuenta usted con ese respaldo absoluto realmente de las Fuerzas Armadas, de la función judicial, para como policía poder sostener esa labor que están haciendo? Mire, el presidente Lasso ha posicionado ya varios temas en su discurso sobre el tema de seguridad. El primero, que es la prioridad del gobierno nacional y es la prioridad del presidente. Él está liderando todos estos gabinetes de seguridad, está liderando los consejos de seguridad y está plenamente al tanto. Por consiguiente, la primera demostración es hacer una inversión de 1.200 millones en lo que falta del gobierno, pero los proyectos tenemos que irlos construyendo juntos con los ciudadanos. Hemos desarrollado los encuentros por la seguridad, venimos trabajando con las municipalidades, estamos trabajando con diferentes actores sociales, con las cámaras de la producción, con los medios de comunicación, con todos los ciudadanos en términos generales, porque este es un problema que le está afectando al ciudadano y que también las soluciones las tenemos que encontrar desde este ámbito. 1.200 millones en proyectos para seguridad. Estamos incorporando talento humano, 30.000 uniformados más a la fuerza policial, pero también esto pasa por fortalecer el sistema de rehabilitación social con más agentes penitenciarios, fuerzas armadas, fiscalía, cuerpos de seguridad, como las agencias metropolitanas de tránsito. También pasa por fortalecer el cuerpo de vigilancia aduanera. O sea, es un trabajo integral, pero que nos tiene que llegar a un objetivo común. Usted ahora que habla de fiscalía, la fiscal general tuvo que declarar en emergencia el sistema de protección de testigos. O sea, imagínense lo que nos está faltando. Veamos un cuadro mientras conversamos con los resultados numéricos y aclaremos que es numéricos porque la sensación que sigue teniendo la gente, que seguimos teniendo, es que estamos en un país muy peligroso. Miren lo que está pasando en Guayaquil. 4 coches bomba. Estamos viendo la Colombia de Pablo Escobar. ¿Desde cuándo es la pregunta?
¿Desde cuándo? Desde hace... ¿Y qué importa, ministro? No, desde hace 4 coches bomba en 2 meses. Desde hace 2 meses, efectivamente, empezamos a mirar actos de terrorismo menor, estos actos de terrorismo con vehículos incendiados, con la utilización de elementos explosivos, como reacción y respuesta ¿a qué? Como reacción y respuesta a la actividad del Estado. No estamos hablando, estamos actuando. Y eso es un tema que creo que debería convocarnos a una unidad nacional. ¿Tenemos que seguir esperando estas respuestas del crimen organizado conforme la lucha contra ellos siga avanzando? Es que no podemos entender nunca cómo reaccionan de manera irracional estas organizaciones. No lo entiendo. No las vamos a tratar de justificar. A nosotros nos corresponde continuar haciendo, pero no por eso vamos a dejar de desarticular organizaciones que estaban generando economía criminal como esta última en la ciudad de Guayaquil. Tenemos varios otros operativos pendientes que tienden a afectar la economía. ¿Quiénes son los que ponen los coches? Organizaciones criminales que estaban financiadas, tiguerones, lobos, choneros, killers. ¿Tiene indicios de todos, de quiénes son? Claro. Además que están pidiendo entrar en un proceso de paz. ¿Cómo piden entrar en un proceso de paz y el día anterior te ponen un coche bomba? Bueno, el Estado ecuatoriano no está trabajando como en esta posibilidad de la pacificación y del diálogo. ¿Ustedes no se van a sentar con ellos? Nosotros no nos vamos a sentar con ellos. Es una comisión pacificadora la que está anunciando todos estos mecanismos. Creada por el gobierno. Sí, es una comisión pacificadora que está trabajando en el sistema penitenciario y yo creo que no todos los privados de libertad son violentos. Es un grupo que está ya viviendo también el impacto de los violentos y que quiere pacificarse. Esa comisión pacificadora va dirigida a tratar con los líderes de esas bandas a que no solamente se cree la paz al interior de los recintos carcelarios, sino que eso no redunde en lo que está pasando fuera, que muchas veces se lo ha ligado. Claro. Es eso, o sea, la demostración de pacificación es dejen de ser violentos, entreguen las armas y empecemos a dialogar sobre conceptos de impunidad inclusive por los actos cometidos. Pero el mensaje de ellos sería otro, ministro. El mensaje de ellos sería otro, poner coches bombas cada semana, el último afuera de una unidad de vigilancia comunitaria. Es absolutamente contrario a lo que están manifestando, efectivamente. Por un lado decimos, queremos pacificarnos, pero por el otro lado empiezan a reaccionar con este tipo de acciones. Entonces, ahí es cuando nosotros no creemos en esos mecanismos de pacificación discursivas. Deben ser con acciones concretas si efectivamente desean reintegrarse a una sociedad, rehabilitarse y vivir en una democracia. Ahora, los sistemas de inteligencia, ministro, ¿qué pasa con los sistemas de inteligencia? Los sistemas de inteligencia... Les están anticipando lo que está... Porque no va a pasar lo que dijo el director del SNAI con lo de Santo Domingo, que teníamos una alerta de inteligencia, pero no sabíamos ni cuándo ni en qué cárcel. Entonces no era alerta de nada. Mire, las alertas de inteligencia existen en la medida, no con detalles, pero existen. Hoy, por ejemplo, hay una amenaza en el sistema penitenciario por la presencia de un líder adicional que se incorpora a tratar de manejar las cárceles. ¿En dónde? En Cotopaxi está recluido él, y ahí es lo primero que nos llama la atención es cómo estamos enfrentando crimen organizado. ¿Se puede saber? Estamos enfrentando crimen organizado, pero no tenemos la normativa, sino para delincuencia común. Entonces, la Asamblea Nacional también necesita ponerse conforme a las dinámicas para que en los tiempos legislativos hacer las reformas necesarias. Tenemos al patrón que fue detenido en esta semana anterior y trasladado a un CDP, porque eso es lo que manda la norma. No podemos trasladarle a un centro de privación de libertad de máxima seguridad o donde podamos contener de mejor manera. Tiene que estar en un centro de detención provisional porque así manda la ley. Eso es lo que manda. Sí, esa es la alerta. Perdón, Liz. No, iba a decir, pero ¿a qué nivel estamos realmente? Ayer la alcaldesa en ese discurso decía, estamos como Colombia en su momento y como México. ¿Así está el Ecuador o a eso va a llegar el Ecuador en materia narcodelictiva? Nosotros vamos a hacer todo lo posible, Liz, para que no lleguemos a esas instancias. Nosotros estamos trabajando con todas las instituciones del Estado. El gobierno nacional está haciendo los esfuerzos dentro de su competencia, pero también necesitamos que el resto de instituciones, el Estado en términos generales, empiece a trabajar de manera coordinada y articulada. La Administración de Justicia, la Asamblea Nacional con la normativa necesaria, la municipalidad en su rol preventivo, las organizaciones sociales
Nosotros tenemos una gran convocatoria la próxima semana con todas las cámaras de la producción, que es gente que está mucho más predispuesta en algunos casos que las mismas autoridades municipales para tratar de ser más resilientes ante estos fenómenos. Se le preguntaba, ministro, porque con la detención de este alias El Patrón, de este señor Norero, se ha puesto en evidencia una estructura y se ha dicho que él no solamente manejaba envío de droga a Europa, sino que tiene además contactos a todo nivel, dentro de un sinnúmero de organismos. Tiene como asesora jurídica a una ex fiscal antinarcóticos. Sí, el caso es un caso bastante interesante, es un caso importante, es un caso que recién va a iniciar una vez que empiece a explotarse toda la información y todo lo que ya se recuperó en algunos allanamientos. Todo esto se trabajará con cooperación internacional, inclusive porque este es un delito transnacional y yo creo que iremos encontrando mucho más novedades en la investigación. Solo termino la entrevista con esta pregunta, ministro. ¿Esta aprehensión y desarticulación de la banda del señor Norero va a dejar debilitadas a bandas como cuáles que operan? Les ha dejado muy debilitadas ya. Son 24 millones de dólares, Milton, los que han sido retirados de manera inmediata a estas organizaciones criminales. 24 millones que servían para sus financiamientos criminales. ¿Cuáles son estas organizaciones que Estas organizaciones están ligadas a mercados criminales como contrabando, narcotráfico, lavado de activos. Hay muchas cosas. Todavía nosotros no podemos dar con certeza a qué organizaciones y a qué líderes están, pero ya la investigación irá presentando. Ya el asambleísta Juan Fernando Flores, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Asambleístas siguen al interior de la Asamblea entrampados en esta disputa de quién es o no, o quién ocupa o no la presidencia de la Asamblea. Y mientras tanto, un trabajo detenido. El ministro del Interior señalaba aquí que están ustedes sin avanzar en tratamiento de leyes que beneficiarían a la seguridad del país, como el tema de la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué le responde usted como representante del legislativo? Bueno, justamente el día de ayer nosotros enviamos a la presidenta de la Asamblea Nacional un documento como bancada del Acuerdo Nacional, donde le exigimos que esta misma semana sea tratada la ley de uso legítimo de la fuerza, que es una ley que necesita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder combatir la inseguridad que está en las calles. Y ahí es donde nosotros debemos entender que como Asamblea Nacional tenemos una corresponsabilidad sobre las acciones que hay que tomar para enfrentar la inseguridad. Y que nosotros, más allá de esos problemas políticos, esos caprichos políticos que hay en estos momentos en la Asamblea Nacional, que solo nutre a la satisfacción de los asambleístas, nosotros tenemos que empezar a responder a las necesidades de los ecuatorianos. Y para ello, el gobierno puso toda la voluntad desde el que inició el diálogo con el ministro Francisco Jiménez, pues ahora tenemos que ver esa realidad del diálogo convertido en una ley. El informe ya fue aprobado por la Comisión, ya fue difundido por la Asamblea Nacional. Ahora lo que esperamos es que sea convocada esta semana para que pueda ser una ley que realmente ayude a los ciudadanos y empecemos a responder como Asamblea Nacional a esas necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero es que para algunos de sus compañeros de la Asamblea el tema pasa porque no se puede avanzar mientras no se acoja lo que dice ese informe de la Comisión Multipartidista, no se dé paso al tratamiento de ese informe y siga pues en la presidencia Guadalupe Llori. Yo creo que aquí hay que dejar los caprichos personales y debemos empezar a pensar en función de los ecuatorianos. El cambio de la presidenta de la Asamblea Nacional no va a ser ningún cambio en la propia Asamblea en sí. Y esto parte porque la responsabilidad de cómo la Asamblea Nacional está estancada pasa por los propios 137 asambleístas. El día de mañana cambiamos a la presidenta de la Asamblea Nacional y resulta que las comisiones no han trabajado. Y eso no era responsabilidad de Guadalupe Llori, era responsabilidad de los asambleístas miembros de la comisión y quienes presiden estas comisiones. Es decir, tenemos que dejar de buscar responsables o señalar a una sola persona de una realidad en la que todos debemos hacer mea culpa. El capricho de la oposición es sacar a Llori. El capricho de ustedes es que no se vaya. Entonces están encaprichados todos. En el punto de capricho nosotros no tenemos ningún capricho porque nuestra posición no cambia hoy la definición realmente de lo que ocurra. ¿No están defendiendo lo indefendible? Es que aquí nosotros no estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Claro, pero mientras defienden la institucionalidad de la Asamblea Nacional, no pasa nada en la Asamblea Nacional. Pero ahí hay una diferencia, porque, a ver, nuestra bancada contempla 27 asambleístas. Nosotros no somos los 137 legisladores. Sí, claro. 27 asambleístas no están estancando a los otros 110. Nuestra posición tampoco está haciendo la diferencia, porque si partimos de un principio, la mayoría no está consolidada de nuestro lado, si es el punto de vista de la oposición. Por ejemplo, el problema está allí en que si la oposición se encapricha con que solo debemos atender lo que tiene que ver con la salida de Guadalupe Llori,
¿Dónde está entonces la voluntad de lo que ellos tienen que cumplir con las leyes de seguridad? La oposición? Más que poner a alguien, no pueden poner a alguien, aunque le han ofrecido ese puesto a todos los asambleístas. El presidente que sube es automáticamente Virgilio Saquicela. Ese es el orden que está establecido en la ley. Pero, Milton, lamentablemente tenemos asambleístas que ni siquiera leen la ley. Y eso es un problema. Y hay que decírselo al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, el capricho de ofrecer una presidencia o querer colocar a alguien allí ha hecho que la Asamblea Nacional ahora se estanque en ese problema donde nosotros como bancada oficialista no somos parte. Desde el día 1 lo dijimos, mientras no esté en la legalidad y en la institucionalidad, nosotros no vamos a ser parte. Y tan incómodos somos que ni siquiera nos incluyeron en la comisión, siendo la segunda bancada legislativa más grande. Y por eso lo que empieza mal termina mal. Porque más allá de la actuación de la justicia, que nosotros no respaldamos, pero que entendemos que hay una acción y que como legisladores tenemos que cumplir con las medidas que se toman, ¿qué estableció estas medidas? Que la comisión fue mal conformada. Y eso establece que justamente por ese encaprichamiento de generar un proceso donde simplemente queremos la presidencia, ¿dónde está la lucha contra la inseguridad? ¿Dónde está la generación de empleo? ¿Dónde están los espacios que ellos dicen que están trabajando para el pueblo ecuatoriano y que a la hora de la verdad no lo están haciendo? Bueno, pero han dicho deberían reunirse todos los presidentes de la bancada y tratar de buscar una salida, una ruta al país para poder salir de esta crisis. Como digo, ¿cuál sería entonces? Porque usted dice, no estamos a favor de que la función judicial intervenga en este problema. Por otro lado, la comisión se creó y dicen deben respetar lo que dice ese informe. ¿Cuál queda el camino a seguir? Bueno, el día de ayer justamente, además de la carta que enviamos a la presidenta de la Asamblea Nacional solicitando que se trate la ley de uso legítimo de la fuerza, enviamos un documento a cada uno de los jefes de bancada, invitándolos el día de hoy a las 10 de la mañana al piso 7 de la Asamblea Nacional para que nos reunamos los 5 jefes de bancada. Aquí sí existe la voluntad política de sacar adelante al país. Tenemos que dejar de lado la diferencia sobre quién está sentado en la presidencia, porque si las 5 bancadas estamos dispuestas a que la ley que va a ayudar a la policía y a los militares para enfrentar la inseguridad ya está lista y se trate, las 5 bancadas deberíamos dar paso a eso de manera inmediata. Además, sería la propia oportunidad en que la oposición busca para que con una nueva sesión puedan presentar, si ese fuese el caso, un cambio del orden del día. Entonces, es que todos opinan ¿realmente diferente. tienen el interés? Parece que todos opinaran diferente, porque mire usted, el mismo Pachacutic, hay quienes no están recibiendo bien ese apoyo que quizás el oficialismo les dan, le dicen que no lo necesitan, que ellos basta y sobra el apoyo de ellos. Yo creo que ahí el punto más esencial es que nuestro apoyo no se basa en función de simplemente mantener a una persona en el poder. Nuestro apoyo ha sido claro desde que llegamos a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos para trabajar con todas las bancadas legislativas que quieran sacar adelante al país. Y en eso, la bancada de Pachacutic también tiene que entender que nuestra posición es trabajar en función de los intereses que ellos tienen, al igual que Izquierda Democrática, que el Partido Social Cristiano e incluso que la propia Revolución Ciudadana. El problema está en que cuando el tricolor no es el interés de las bancadas legislativas, sino una pelea, hacen que la política pase a ser la politiquería. Y por eso nosotros como bancada del Acuerdo Nacional nos desentendemos de eso. Y lo dijimos el día de ayer. Ellos que sigan en su pelea por ver quién se sienta. Nosotros, 2 llamados directos. Primero, a que aprobemos esta semana la ley contra el uso legítimo de la fuerza. Ahí vamos por ahí. Hoy tienen 4 plenos esta semana. 2 hoy, 2 el jueves, ¿verdad? Correcto. Son continuaciones. No se puede meter el tema del uso progresivo o el uso legítimo de la fuerza. La presidenta tiene necesariamente que convocar a una sesión para tratar el segundo debate de la ley de uso legítimo de la fuerza. No lo va a hacer porque le pueden apelar a la presidencia y ella, ¿qué va a hacer? Si la apelan, suspende la sesión. Entonces no van a tratar. Bueno, esta semana... Pero el procedimiento que digo es lo que puede pasar, ¿verdad? Claro, pero a ver, esta semana la Asamblea Nacional tiene que tener una nueva sesión. El pasado 24 de mayo conocimos en la Asamblea Nacional el informe a la Nación por parte del presidente de la República y la ley establece que esto debe ir a una comisión de las 15 que son parte de la Asamblea Nacional. Eso obligatoriamente implica que sea una nueva sesión. Ahí se puede incorporar en la ley de uso progresivo de la fuerza. Pero Milton, hagamos algo. Si la voluntad política de las 5 bancadas es que esa ley se apruebe, hagamos que ese sea el primer punto del orden del día. Hagamos que esa sesión avance, aprobemos la ley y después de aprobada la ley pueden generar todo el caos que quieran generar los asambleístas de un lado o del otro. Lo que nosotros estamos diciendo es que pongan por delante al país y dejen el egoísmo en función de que hoy solo es un capricho porque salga la presidenta de la Asamblea Nacional. Aquí el llamado es entonces, por ejemplo, al asambleísta Virgilio Saquicela, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Usted no está de acuerdo, por ejemplo, en que aprobemos la ley de uso progresivo de la fuerza. Entonces ni siquiera se preste para todo ese caos, porque aquí hay un elemento donde cuando alguien se presta al caos, todo va a correr, pero si nos prestamos todos a un punto importante,
es aprobar una ley para combatir la inseguridad, debería haber calma. Esa parte de la moratoria que usted propone está bien. Pero ¿qué pasa? Es que convoca Yori para esto, le apelan a la sesión y ella suspende. ¿Ustedes le van a seguir respaldando o se les acaba la paciencia? De nuevo, nuestro respaldo no es a Guadalupe Llori, es a quien preside la Asamblea Nacional. Ahí podría estar sentado el día de mañana cualquier otro asambleísta y va a seguir siendo presidente de la Asamblea Nacional, porque hasta ahora no ha habido ningún elemento dentro de la institucionalidad de la propia Asamblea que cambie eso. Y por eso nosotros mismos le hacemos el llamado a la presidenta de la Asamblea Nacional. E incluso hacemos el llamado a que las otras bancadas también lo hagan. Y en consenso, de verdad construyamos un punto que es esencial. Sacar adelante una ley que tanto necesita el pueblo. Pero no debe ser... Créanme que aplaudirán a la Asamblea No Nacional. debe ser la primera en responder entonces la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al convocar ella esa sesión para tratar en primer punto del orden del día lo que usted acaba de decir, esta ley, y bueno, aunque se corra el riesgo de lo que pueda pasar después en petitorios de cambio del orden del día. El día de ayer hicimos la solicitud, esperamos que el día de hoy la presidenta de la Asamblea Nacional nos pueda dar respuesta en función de esto. No a nosotros, no a la bancada. Esta no es una ley que beneficia al gobierno, esta es una ley que beneficia a todos los ecuatorianos y que en función de eso tenemos que entender que la Asamblea Nacional tiene que dejar de lado sus disputas políticas y si las va a tener, que nunca afecten al pueblo ecuatoriano, porque por eso la Asamblea Nacional es tan mal vista. Pero también hay que dejar la claridad de que no todas las bancadas legislativas estamos en esa posición. Nuestra posición es que nosotros nos vamos a mantener hoy en las necesidades de los ecuatorianos. Y la necesidad allí no está debatir sobre quién está sentado en la Asamblea Nacional, está sobre aprobar las leyes que necesitan los ecuatorianos, en función de la seguridad, en función de la generación de empleo, en función de otros elementos que tienen que ver con inversión y que son los puntos que siempre hemos venido hablando, pero que hasta el día de hoy, lamentablemente, no es la hoja de ruta de algunas bancadas legislativas. Terminamos, asambleísta, y en resumen, lo que quiso decir es, primero aprueben la ley de uso legítimo de la fuerza y después mátense. No es mátense, sino hay que resolver el tema de institucionalidad política. Pero tenemos que ahí generar un proceso y esperamos que hoy a las 10 de la mañana nos acompañen los jefes de bancada porque tenemos una propuesta, una hoja de ruta y esperamos que nos acompañen. Veamos que sale a las 11. Gracias, asambleísta. Gracias. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, jefe de la bancada BAN. Vamos a terminar el programa, ¿sí? ¿Terminamos? Sí, con eso aquí ya estamos concluyendo por hoy con esta emisión informativa.